Buenas noches. Le invito a abrir la Biblia en Marcos capítulo 1. En este proceso que tenemos como hijos de Dios de ir pareciéndonos a Cristo, de que Cristo sea el que empiece a vivir en nosotros, es necesario, como estamos viendo, tener el corazón que el Señor tuvo. Y para eso tenemos que verlo con detenimiento, con cuidado. Por eso la necesidad de estar con la palabra y mirar como el Señor miraba. Y poder captar esa idea de lo que el Señor realmente veía. Amar como Él amaba. Mirar las multitudes como Él amaba, como Él las miraba. Escuchar como Él escuchaba, responder como Él respondía. ¿Sí? Y como vimos la última vez, perdonar como Él nos perdonó. Y ahí vamos a ir desarrollando lo que es el corazón compasivo, ¿sí? Mirar al Señor en esto de un corazón como Él, que era compasivo. Y le digo que es la característica que más me gusta del Señor, ¿sí? La compasión que Él tenía, poder mirar tanto a las masas como en la parte, como al individuo, así individualmente, y mirarlos con compasión. Es la que más me gusta, pero también es la que más me desafía porque no tengo nada de eso. Agradezco a los que me dieron el tema porque es como que Dios me dio ahí, en el punto. Así que, primeramente esto fue para mí, así que podamos tener esa compasión que el Señor tenía. Vamos a verlo en Marcos capítulo 1, versículo 40. Sé que no fueron los ancianos los que me dieron este tema, sino que el Señor que nos da Él es el que nos da su palabra. Dice Marcos capítulo 1, versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Hay una palabra que hoy se usa, que es la empatía, ¿sí? Y con esto nos acercamos un poco a lo que es la compasión, pero hasta un poco, no mucho, pero un poco. ¿Y qué es empatía? Es ponernos en el lugar del otro. Eso es ser empático, ¿sí? Ponernos en el lugar del otro y tratar de ver qué es lo que está sufriendo el otro y actuar. Y esto es lo que caracterizaba al Señor, que miraba a las personas, miraba a las multitudes, y Él podía ver un poco más allá. Podía ver su sufrimiento, podía ver su vida, el desarrollo de su vida, y Él era movido a misericordia. Podemos leer este pasaje tan fríamente como lo leímos recién, y listo, pasarlo. Pero no nos ponemos a pensar realmente en la situación de este leproso, en el sufrimiento de este leproso, y el Señor sí lo hacía. Por eso Él fue movido a misericordia, Él tuvo compasión y cambió su vida. La enfermedad, como la lepra, era un exilio de la muerte, ¿sí? Era un camino que muy rara vez tenía un buen final. Era un exilio de la muerte porque era aislado y era una enfermedad incurable y, como se creía, muy contagiosa, entonces debían ser apartados. El contagio es muy difícil de la lepra. Estuve buscando un poco de medicina, no sé si... En realidad eso es lo que le llamaban lepra, era toda enfermedad de la piel, ¿sí? Que hoy tienen diferentes nombres. Pero
Esta lepra en la que el cuerpo se va deteriorando es la peor, ¿sí? Y es difícil de detectar porque uno puede contagiarse sin darse cuenta. Es una enfermedad que se va haciendo un proceso un poquito largo al principio, pero después empiezan a aparecer manchas en la piel. De a poco va afectando los miembros, las extremidades, hace que la persona pierda la sensibilidad, ya no siente dolor, ¿sí? No, puede pellizcarse y no va a sentir absolutamente nada. Y sus músculos se atrofian, los tendones se contraen. Estuve buscando, no es una enfermedad erradicada de este mundo, todavía hay mucha gente con lepra, ¿sí? Y cómo algunos dicen que se les forman las manos en forma de garra, o vi otra imagen que simplemente no puede abrir la mano, sino que se le hacen como un muñón, y así va atrofiando las manos, haciéndolas inútiles. Su cuerpo empieza a mostrar úlceras, ¿sí? Llagas, en especial en pies y manos, y terminan en algunos casos perdiendo dedos de manos y pies, incluso manos y pies, ¿sí? Realmente que le han descrito, ¿sí?, como la muerte en vida, ¿sí? Realmente es eso, la muerte en vida. Aarón lo describió de esa manera al ver a María. ¿Se acuerdan cuando hablaron mal, le sacaron el cuero a Moisés? Como decimos, hablaron mal y ¿qué pasó? En un momento María apareció blanca, llena de lepra. ¿Y cuál fue la expresión de Aarón? Dice Números 12:12, no quede ella ahora como el que nace muerto al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Así de fea es la lepra. El leproso se convertía en alguien repulsivo para la sociedad. Todos hacían un paso para atrás al verlo. Todos, me imagino cuando pasaba un leproso, todos espiando a ver qué es lo que hacía, si es que se acercaba mucho. Y ellos muchas veces le arrojaban piedras y el leproso se empezaba a acercar. Pero no solamente era repulsivo para la sociedad, sino que para la misma persona era repulsivo. Ver los efectos de esta enfermedad en su piel. Así que escuchaba que en la India, cuando caía un leproso, no sé si era un leprosario o un instituto donde recibían leprosos, le recomendaban, lo primero que le pedían como obligación, que tenga un gato de mascota. Y esto era porque entraban las ratas de noche y se comían los dedos y no sentían nada. Y esto no hace muchos años, leía noticias de México que se sorprendían por cómo se propagó la lepra en los últimos años. Y no es de hace muchos años, así que hoy también se pueden ver de estos casos. Y como se creía una enfermedad muy contagiosa, era apartado de su familia, apartado de toda vida social y obligado a pedir limosna, a esperar de la bondad de otros. Si uno no se pone a pensar y a tratar de poner en la situación, es lo peor que le podía pasar a alguien, esta enfermedad. En Levítico 13 y 14 encontramos las instrucciones dadas por Dios en cuanto a la lepra. Cómo el sacerdote tenía que diagnosticarla, ver, examinar, diagnosticar, y las consecuencias de un caso positivo. La vida de ese hombre, en un momento, se tuvo que presentar delante del sacerdote y el sacerdote lo tuvo que señalar: eres inmundo. Y él tenía que gritar eso cuando alguien se acercaba a él: inmundo, inmundo. Cambiaba su ropa porque tenía que andar con ropas rasgadas, rotas. Tenía que rasurarse la cabeza, sin poder tener contacto con su familia. Esa era la condición en la que este hombre se encontraba. Este hombre habrá sido un padre, no sabemos, un esposo, no sabemos.
no se nos dan muchos detalles, a veces nos gustaría preguntar un poco más. Pero si nos ponemos, aunque sea con estas características, ver en qué situación estaba este hombre, realmente nos tiene que mover a misericordia, a compasión. Y extrañaba quizás las cosas más comunes para nosotros. Un saludo, un buen saludo. Un apretón de manos, una caricia. Cosas que son tan irrelevantes a veces para nosotros, él las necesitaba. Así que no sabemos qué es lo que él estaba pasando o sintiendo, seguramente sí un poco, y este hombre se acerca a Jesús. Todos lo rechazaban, todos haciendo un paso atrás, pero en este pasaje que nosotros vemos, el Señor no lo rechaza, no se aleja, sino que llega el momento de tocarlo, ¿sí? Y esa es la compasión del Señor. ¿Tenía riesgos? Sí, porque al acercarse la gente podría haberlo apedreado. Pero si en algún momento este leproso escuchó de Jesús, escuchó de los milagros que hacía y decidió romper la ley, se acercó más de la cuenta y le dice a Jesús estas palabras: si quieres puedes limpiarme. Y no me lo imagino más que llorando, pidiendo esto: si quieres puedes limpiarme. Él no tenía nada para entregar. Por su condición no podía tener plata, no podía tener algo valioso para dar, sino que esperar la misericordia y la gracia que el Señor le podía ofrecer. Él sabía que Jesús podía sanarlo, pero no conocía de la compasión del Señor y ahora estaba por conocerla. Teniendo misericordia. Las expresiones se le movieron las entrañas. Esa es la palabra que usa. Por eso, pero el Señor no hizo solamente eso. Dice que le tocó. Él podría haberlo hecho hablando, pero el Señor hizo mucho más que eso. Él mostró verdadera compasión porque fue y lo tocó. Esto es algo sorprendente porque los tres que lo relatan, los tres mencionan esto: le tocó, le tocó. La ley enseñaba que todo el que tocaba a un leproso quedaba inmundo. Pero el Señor no pasó con esto, no le pasó esto. Es más, en los relatos anteriores y posteriores encontramos todas cosas que al Señor lo hubieran descalificado ritualmente, ¿sí? Porque tocó un cadáver, como es cuando sana a una niña muerta. Después, bueno, estuvo con este leproso. Y todas cosas así que el Señor lo hubieran descalificado ritualmente o ceremonialmente en ese entonces. Pero no pasaba esto. El Señor tocaba y daba vida. Tocaba, hablaba y sanaba. La compasión está definida como un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y es impulsada a aliviar ese dolor y sufrimiento. Esta es la definición de compasión. Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y el impulso a aliviar el dolor o sufrimiento. La palabra compasión también significa sufrir juntos, ¿sí? Y esa es la tarea que tenemos nosotros al mirar al Señor. Ver cómo Él, siendo el Rey de Reyes, siendo Dios mismo, miraba a las personas y lo movía a tener compasión, a amarlas, pero también a tener compasión y ayudar. Por eso el Señor estaba en este mundo, porque dejó las glorias celestiales para ayudarnos, para no dejarnos en esa condición, ¿sí? Vamos a leer otros pasajes, Lucas capítulo 7.
del versículo 11. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose él al féretro, y los que lo llevaban, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vemos en este caso al Señor teniendo compasión de esta mujer, que nos dice su condición, era viuda. Y ya cuando escuchamos que era viuda, en esos tiempos también era una situación muy triste, porque económicamente la dejaba en la pobreza. Siendo el hombre el que trabajaba y el que traía el sustento a la familia, era la viuda esperar la compasión de los demás. Las viudas estaban en el mismo lugar, en el mismo escalón que los huérfanos. Y Dios tiene cuidado de los huérfanos y de las viudas y dejó estrictas enseñanzas y mandamientos para tener cuidado, para que el pueblo tenga cuidado de las viudas y de los huérfanos. Y esta pobre mujer no solamente quedó viuda, sino que ahora muere su hijo. Y el Señor también ve esta situación y no puede pasar de largo. Es movido a misericordia nuevamente. La mira con compasión. ¿Y se acuerdan la definición? No solamente es sentir el dolor del otro, sino que es moverse, ¿sí? Cuando tenemos compasión, nos obliga a hacer algo, a aliviar el dolor del otro. Eso es la compasión. Y el Señor así lo muestra. Después vamos a buscar en otro pasaje, en Marcos capítulo 6. Ya vemos al Señor teniendo compasión de un leproso, compasión de una viuda. Marcos capítulo 6, versículo 34. En este relato, el Señor los había mandado a los discípulos de dos en dos, ¿sí? Por un tiempo, a predicar, a sanar, a hacer milagros, y nuevamente se juntan con el Señor. Y dice el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos ahora para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y vemos cómo el Señor después los alimenta teniendo compasión de ellos. Pero antes que de la compasión del cuerpo, del hambre que tenían, el Señor mira lo espiritual. El versículo 34
Cuando el Señor sale y vio de la barca, dice, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo el Señor? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que vemos al Señor que no solamente tuvo compasión por la salud física de un hombre, o por el aspecto emocional de este hombre y de la viuda, sino que el Señor tenía compasión también al ver las multitudes en esto, en lo espiritual. Ellos estaban perdidos como ovejas que no tienen pastor. Y cuando nosotros entendemos cómo es la oveja, es un animal totalmente dependiente del pastor. No puede hacer nada por sí misma. Y es lo que mejor nos representa a nosotros con esta necesidad de tener un pastor, y el buen pastor. Y ese es el Señor. El Señor tenía esta capacidad de poder ver las multitudes, compadecerse por su situación física o emocional, pero había una necesidad más fuerte, más grande, que era la necesidad espiritual. Los escribas de ese entonces no estaban cumpliendo su función, no estaban enseñando la palabra, no estaban ayudando al pueblo. Mi pueblo perece por desconocimiento, y claro, no estaban recibiendo de la palabra de Dios. Entonces el Señor los miraba como ovejas que no tienen pastor, y esto lo movía a misericordia. ¿Y qué hizo? Les empezó a enseñar. Y después, claro, tenían hambre, tuvo compasión y hace el milagro y alimenta a los 5.000, que en realidad sabemos que eran más de 20.000 personas porque se cuentan solamente los hombres. Y esa es la compasión que vemos que el Señor tenía con las personas. Y ahora si lo empezamos a comparar con nuestra compasión, empezamos a ver que hay una gran diferencia. Somos exhortados a tener compasión. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En 1 Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. Entonces queda la pregunta, ¿nos señalan por tener estas características? Compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Nos ven así? Porque en este de mirar al Señor Jesús en su palabra y ver cómo Él actuaba, es lo que yo tengo que imitar. Ser compasivo como Él fue compasivo. Por eso les decía que esta es una de las más hermosas características del Señor. Es más, Dios se revela así como un Dios misericordioso. Siempre cuando vemos el obrar de Dios escuchando al pueblo, movido por sus sentimientos, porque es un Dios que siente, no es un Dios como se imaginaban los griegos, un Dios apático que no le interesaba la situación del hombre, no. El Dios que tenemos en nuestra Biblia, al Dios que conocemos, es un Dios que se mueve, que tiene sentimientos y que le lleva a mover a su misericordia y amarnos de tal manera que tiene que hacer algo. Dios nos miró en esa situación, miserables, lejos de Dios, sin esperanza, y Él hizo algo. Envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dio la solución. Fue movido a misericordia, ese es el Dios que tenemos. Cuando se revela a Moisés en Éxodo 33, no lo puse, pero Él se revela así, de esa forma. Fuerte, grande, en misericordia. Se me fue el pasaje, números 33. Éxodo, perdón, 33.
perdón, 34. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Y Dios se deleita mostrándose y manifestándose como un Dios misericordioso, que ama, dispuesto a perdonar. Esa es la compasión de Dios. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Si nosotros vemos las multitudes que el Señor miraba con compasión, muchos de ellos iban a estar tiempo después diciendo, crucifícale. Y el Señor aún así tenía compasión de ellos. Cuando empezamos a comparar la compasión del Señor con nuestra compasión, nosotros ayudamos ¿a quién? A los que son buenos con nosotros. Nosotros tenemos compasión de nuestra familia, de los que son cercanos, de los que conocemos. Muchos de esos que estaban ahí ni siquiera estaban interesados en el Señor. Estaban en las multitudes porque el Señor hacía milagros, porque los sanaba. Estaban ahí por la comida, pero no porque lo amaban al Señor o porque se interesaban en Él. Nosotros tenemos compasión a veces muy egoísta. Nosotros decidimos a quién tener compasión. Seleccionamos. Tenemos compasión de aquellos que podemos, bueno, te ayudo, pero después me va a tener que ayudar a mí. ¿Son así también ustedes? A mí me pasa. Por eso le decía que es un tema que a mí en lo personal me pega mucho. Porque me falta mucho de esa compasión del Señor. De querer ayudar sin esperar nada a cambio. De poder estar atento. Para yo necesitar ayudar a alguien, ¿qué necesito saber? ¿Qué está necesitando? Si quiero ser compasivo con alguno de ustedes, ¿qué necesito saber? ¿Cómo está tu vida? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Estar juntos. Pero no simplemente venir e irnos. Porque a veces, a muchos hermanos, a la mayoría, lo vemos simplemente los ratitos que estamos en la congregación y ni nos enteramos de lo que le está pasando. No sabemos de por lo que está sufriendo. ¿Estamos practicando la compasión entre nosotros? Cuando pensamos en cada uno de nosotros, quiero que nos miremos, así todos los que estamos acá. ¿Te pusiste alguna vez en el lugar de Fede? ¿De Osvaldo? ¿De Julio? A veces nos falta tiempo para poder conocer la situación de cada uno de nosotros. Pero si no lo hacemos, no vamos a practicar una compasión como corresponde. No tenemos la capacidad del Señor de ver y entender qué está pasando cada uno, no. Pero sí todos podemos saber que días complicados tenemos todos. Pruebas tenemos todos. Muchas veces nos ofendemos tan fácilmente porque no tenemos esta mirada de compasión. Quizás está pasando por algo. Vemos cómo se enojan, cómo se alejan, pero no... Vieron que muchas veces decimos, algo estará haciendo. Esto le pasa por algo. Somos buenos para criticar. O cuando tenemos diferentes opiniones, espero que te vaya mal, así te das cuenta que yo tenía razón. Somos de ese tipo de pecadores. Y el Señor nos enseña a tener compasión, nos pide que nosotros tengamos esa compasión que Él tuvo. Siendo Él estaba llegando a la cruz y estaba orando por los que lo estaban crucificando. Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces esto nos tiene que mover a ser como Él es. Y no tener la excusa, bueno, no, me falta tanto. No. Podemos ser como Él es.
porque tenemos el Espíritu Santo que obra en nosotros. No son nuestras fuerzas las que nos cambian. No son nuestras fuerzas los que nos lleva a amar al otro, incluso a amar a nuestros enemigos. Es la obra de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo hace esa obra, ese cambio, es cuando ese cambio queda y se tiene que seguir fortaleciendo. Tenemos que amar como el Señor amaba. Entonces, bueno, es todo un desafío esto de poder tener esta compasión, pero como les dije, tenemos que estar acá. Tenemos que estar preocupados por los hermanos, interiorizarnos en cada situación y al mirarnos tratarnos con compasión. Y entonces sí, vamos a poder ser compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Sí? Espero que este gran desafío que es para mí, muchas veces me encontraba llorando preparando esto porque al compararme con la misericordia de Dios, con la compasión que el Señor tenía, yo digo, no, me falta tanto, Señor. Me falta tanto. Así que no podía otra cosa más que llorar y decirle, Señor, perdóname y ayúdame a ser como vos. Porque hoy en este tiempo, y como lo predice la Biblia, habrá falta de amor. Ya no nos interesamos tanto en el otro. Ya la mirada está hacia adentro nuestro y bien cerrado. Y el Señor nos sigue diciendo, miren hacia afuera. Miren la necesidad de afuera. Hay muchos que están sin Cristo en este mundo, en esta ciudad, en tu barrio. Y nosotros egoístamente seguimos mirando hacia adentro. Que el Señor les bendiga y nos bendiga y que realmente estemos dispuestos a practicar esta compasión que el Señor tuvo con las personas. Y no tener esa clase de compasión que muchas veces nosotros estamos dispuestos a ofrecer selectivamente a aquellos que nos pueden devolver el favor, sino que podamos tener compasión incluso de aquellos que no nos quieren, que nos desprecian, por ser cristianos. Muchos nos desprecian, igual tenemos que sentir compasión por ellos. Dejo el libro para que puedan hacer comentarios. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? La verdad, Seba, pensaba que esa misma compasión que nosotros tenemos que ejercitar diariamente y que el Señor nos enseñó, es la misma compasión que necesitamos de parte del Señor para con nuestra vida. Y desde el momento que empezaste pensaba en el pasaje de Hebreos, ¿no? Cuando en Hebreos 4:14, se los leo en la NBI, que lo tengo acá también, dice, por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Pensaba que todos los días de mi vida necesito de esta compasión. Todos los días de mi vida necesito esa misericordia, porque cuando me miro y cuando veo muchas veces mi enojo, mis actos, me alejo tanto de lo que el Señor quiere para mí que necesito volver a estar a sus pies y pedirle perdón. Y que este es el ejemplo más claro que veo en mí de que necesito replicar lo mismo en los otros. Soy el primero en juzgar. Orábamos con los chicos hace un ratito, ya que pedimos por las autoridades, y la verdad que le pedí perdón al Señor porque muchas veces me enojo con ellos. Y hasta digo cosas que después me arrepiento. Y sin embargo es el que sigue teniendo el control, es el Señor.
a pesar que yo pueda pensar y ver la corrupción, la maldad, el egoísmo, pero el Señor no nos mandó a juzgar. O a personas que se nos cruzan en la calle o que pasan cosas que a veces quisiéramos destruir más que rescatarlo. Y la verdad que bueno, en lo personal sé que el Señor sigue trabajando y tendrá que seguir trabajando en esto de ejercitarlo en mi vida, ¿no? Creo que la compasión hacia los demás es una de las características que más demuestra que hemos sido cambiados por el Señor. Al menos es lo que pienso que me pasa a mí. La compasión es definida como un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. Ese es el significado que podemos encontrar en los diccionarios de lo que es compasión. Es sufrir juntos. La palabra compasión significa sufrir juntos. No les llevó a aliviar o ayudar la situación del otro. ¿Sí? Exactamente. Puedo sentirme mal, puedo sentirme angustiado, pero si no hago algo, si eso no me mueve a hacer algo para aliviar, para ayudar y para cambiar la situación de esa persona, eso no es compasión, eso es simplemente sentimiento. Marce. El Señor creo que mostró compasión desde un principio a fin. En la manifestación de Dios para con la humanidad se ve en la práctica del Señor en su humanidad para con los de su tiempo, ¿sí? Aún estando en la cruz, miró hacia abajo y sintió compasión por su madre y por su discípulo, y los entregó mutuamente para que por compasión se cuidasen a partir de ahí. Miró a los costados y tenía 2 ladrones y la compasión era para los 2, aunque la elección fue distinta de uno y de otro. Uno lo supo apreciar y otro no. Y el resultado fue salvación para uno y, hasta donde sabemos, sin duda, perdición para el otro. Y creo que el Señor constantemente manifiesta esto, porque ahí en Lucas, cuando el Señor le enseña a los suyos y dice: sed misericordiosos, así también como vuestro Padre es misericordioso, lo plantea dentro en Lucas 6:36, perdón, lo plantea dentro de un contexto de amor hacia los enemigos. Es decir, que este sentir que tenía Albi, que explicaba recién, se aplica en este contexto, es decir, mi compasión y misericordia, en primer lugar, de parte de Dios, es para los enemigos, o sea, todos nosotros enemigos de Dios. Y Dios nos tiene compasión y tiene misericordia, nos salva y nos rescata. Y creo que es el contexto donde nos pone también a nosotros como iglesia. Si bien somos llamados a ayudar en primer lugar a la familia de la fe, tenerla en primer consideración y ser compasivos con nuestros hermanos en las diferentes maneras en que el Señor nos muestre, porque yo creo que a veces el Señor muestra una situación para ser compasivos como iglesia, en donde toda la iglesia como cuerpo actúa, ¿sí?, con compasión, y a veces nos pone situaciones particulares, que pueden ser públicas o que pueden ser privadas. En lo público, nuestro ejemplo, o un ejemplo que yo veo, es el caso tanto tuyo como el de Pau, en la compasión que tienen hacia los niños que están recibiendo, y ahí aún ir en contra de un sistema que pretende ubicarlos de acuerdo a su criterio lejos de Dios, y sin embargo, bueno, ahí hay compasión. Es decir, que si para ustedes todavía les resta aprender lo que es la compasión, que nos queda para nosotros. Después, la compasión en nuestros actos privados, donde quizás es lo único que va a conocer un inconverso de nosotros, una extensión de ayuda, de cualquier forma como sea,
para quitar ese concepto que muchas veces existió de que con los inconversos no toques, ni te acerques, ni hables, ni comas con ellos. Creo que la compasión es nada más y nada menos que el reflejo o el rebote, por así decirlo, de la primera compasión que tuvo Dios hacia nosotros porque éramos enemigos y Él nos amó. Tuvo compasión y tuvo misericordia de cada uno. Por eso es un mandamiento. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Incluso quería terminar con esto, aunque al practicar la compasión nos lleva a sufrir. Henry, ¿qué querías decir? José lloraba porque tenía compasión de los hermanos que le habían hecho mucho daño. Sin embargo, los amaba, ¿no? Lloraba. Pablo le dice a Filemón, recíbelo como a mí. Tiene compasión Pablo le dice a Filemón, recíbelo a Onésimo. Recibirlo como si me recibirías a mí, tenerle compasión, ¿no? Como vos has dicho a las viudas y a los huérfanos, ¿no? Tenerle compasión. Y el Señor, como tenía compasión de cuántos, es más fácil no tener compasión. Y es difícil tener compasión. Pero no somos llamados para las cosas fáciles, ¿no? Aunque para mí es más fácil evadirse. Decía que bueno, el punto más fuerte de la compasión es cuando nos lleva a sufrir siendo compasivos con otros. Por eso el ejemplo de este leproso que se le acerca al Señor es el que más nos representa, porque el Señor tuvo que cambiar de lugar con el leproso. Le pidió estrictamente que no le contara nada a nadie y él lo divulgó a todos y terminando cambiando de lugar. El Señor dice que se tuvo que ir a los lugares desérticos y me lo imagino al leproso lleno de multitudes también escuchando su historia. Y el Señor dice que ya no se podía acercar a las ciudades, sino que lo iban a ver al desierto. Cambiaron de lugar. Y es lo que el Señor también hizo con la humanidad. Cambió de lugar. En su compasión, cambió de lugar. Él recibió el castigo que merecíamos nosotros, para que nosotros seamos hijos de Dios. ¿Sí? Aunque la compasión nos lleve a sufrir, tenemos que mostrarla, porque es el Señor que nos mostró su ejemplo. ¿Oramos? ¿Querías decir algo, Fede? A mí se me quedó, pensaba en este texto de Lucas 6, del 32 al 35, yo lo tengo en el NBI, dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quien puede corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por lo contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Muchas gracias. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por nuestro amado Salvador, gracias por el ejemplo que nos dejó y ayúdanos, Padre, a tener ese corazón compasivo, a poder ver de esa forma, a poder, incluso en medio donde nos movemos, saber que nos rodeamos de gente que está sin ti, directamente a una condenación, sufriendo por las consecuencias del pecado, y ayúdanos a actuar compasivamente, Padre. Ayúdanos a dejar nuestro orgullo, nuestro ego de lado y realmente ponernos en la situación del otro. Incluso, Padre, en medio nuestro, que podamos cumplir lo que tú nos pides de ser compasivos, de poder conocernos, de poder tener ese acercamiento necesario, Padre, entre hermanos,
que nos ayude a entender la necesidad y los sufrimientos que cada uno tenemos. Tú conoces bien nuestra vida, tú conoces bien por lo que pasamos y tienes misericordia de nosotros, que podamos practicarlo de la misma manera, Padre, que podamos amarnos como realmente tú nos amas, que podamos replicar en nosotros esto que aprendemos de nuestro Salvador. Sabemos que no es obra nuestra, sino que es tu obra en nosotros. Te pedimos para que en dependencia de tu Espíritu y ayudados con tu poder, Padre, tú puedas hacer los cambios en nosotros. Y que podamos así reflejar tu gloria, reflejar lo que tú eres, un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Padre bendito, te agradecemos por tu palabra y por tu exhortación, y te rogamos para que realmente pueda encontrar cabida en nuestros corazones y que seamos transformados al ver a nuestro Salvador de esta manera. Padre bendito, te agradecemos y nos dejamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén.